Petróleo, la sangre de la civilización moderna. Pero nuestro viaje alimentado con petróleo está llegando al final. Nos dirigimos a toda prisa hacia un despeñadero. Consumimos el petróleo más rápidamente de lo que podemos extraerlo. ¿Y qué ocurrirá cuando los pozos se sequen? El mundo entrará en una gran recesión global. Y la gente luchará entre sí por conseguir el último petróleo. Eso provocará enseguida la última guerra que luchemos. La lucha por el petróleo podría significar el fin de la civilización. Los 4 jinetes del apocalipsis: la guerra, el hambre, la peste y la muerte. El apocalipsis del petróleo en megadesastres. Nuestro mundo es una gigantesca máquina con miles de millones de piezas móviles y el combustible fundamental es el petróleo. En Estados Unidos, el 98% de los 300 millones de automóviles y camiones funciona con gasolina. Casi el 100% de los vehículos de las granjas utilizan diésel. El 99% de nuestros ferrocarriles también funciona con diésel y todos nuestros aviones vuelan con queroseno. Mientras haya petróleo, todo irá bien. Pero, ¿qué ocurriría si no hubiera? Los expertos nos dicen que no es cuestión de si, sino de cuándo. Siempre hemos sabido que el petróleo se agotaría tarde o temprano. No es una fuente renovable. Pero suponíamos que tardaría algunas generaciones a partir de ahora, en vida de nuestros nietos o más tarde, y que a estas alturas ya se nos habría ocurrido algo. Pero estamos a principios del siglo XXI y ya empezamos a ver signos de que hemos llegado al apogeo en la producción de petróleo. ¿Y dónde está el plan B? Dejar de planear es planear la fallida. Y hasta ahora no he visto ningún plan. Un informe emitido en febrero de 2007 por el Departamento de Cuentas del gobierno norteamericano dice que la producción de petróleo en el mundo alcanzará su máximo apogeo en las próximas décadas. Pero a pesar de este pronóstico, el gobierno federal no ha elaborado ningún plan para evitar las espantosas consecuencias. Cuando las fuentes de petróleo del mundo se agoten, podríamos enfrentarnos al racionamiento, al descontento social e incluso a la guerra. La demanda de petróleo sigue aumentando. En China e India cada vez hay más automóviles. Con la creciente demanda y la disminución de suministros habrá una crisis. La peor perspectiva es una recesión mundial. Una recesión que iría en aumento. Y la obligación de buscar una solución llevaría a los gobiernos a una acción militar. Vamos directamente hacia un desastre. Para evitarlo, lo mejor es que nos preparemos para afrontarlo. Pero aunque todos temen el problema, se ha hecho muy poco para prepararse para lo peor. El ciudadano corriente no se siente amenazado porque siempre ha tenido lo que necesitaba. La tecnología siempre ha funcionado, sus líderes lo han solucionado de una forma u otra y cree que el futuro será como el pasado. Pero esta vez podría ser diferente. Me temo que ya es demasiado tarde y que no podremos superar este problema. Es un problema de gran magnitud. Se ha iniciado la transición de combustibles fósiles a energías alternativas y renovables. La energía solar y la eólica serían de ayuda, pero actualmente suministran menos del 1% de nuestra energía. Además, producen electricidad, no combustible para el transporte. El petróleo no solo es el combustible principal para la automoción, sino que también nos proporciona el 50% de la energía que necesitamos. Los derivados petroquímicos también son básicos para la mayoría de los productos de uso cotidiano, como plásticos, asfalto,
neumáticos, poliéster, así como cosméticos y fármacos. No siempre hemos dependido del petróleo. Durante la primera mitad del siglo XIX, las mayores fuentes de energía eran los animales, el ser humano, el viento, el agua, el carbón y la madera. Cuando el coronel Edwin Drake perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania en 1859, pocos fueron conscientes de la importancia que ese producto tendría para nuestra sociedad. Empezamos a usar el petróleo a finales del siglo XIX como lubricante y para la iluminación. Pero algunas décadas después de que Drake perforara su pozo, el automóvil hizo del petróleo un recurso esencial. Para alimentar la sed de petróleo, los geólogos buscaban más campos petrolíferos. El petróleo alimentó la expansión tecnológica de Norteamérica y del mundo. Se usaba en aviones, trenes y automóviles. Era barato y abundante, era la gallina de los huevos de oro y estimulaba el progreso que parecía iba a continuar para siempre. Pero en los años 50 hubo una crisis. El director y geólogo de la Shell Oil, M. King Hoover, llegó a una terrible conclusión. En 1956 hizo una predicción. El dominio de Estados Unidos en el campo del petróleo terminaría en los años 70, cuando ya no pudiéramos extraer más petróleo de los pozos. No fue muy bien aceptada en su tiempo, porque la gente pensaba que el suministro de petróleo aumentaría de forma exponencial para siempre. Y era así, porque durante los años 50 Norteamérica tenía miles de pozos de petróleo productivos, de los que se extraían 10 millones de barriles al día. Y como solo usábamos 7 millones, exportábamos los excedentes. En esa época el mundo consumía diariamente 20 millones de barriles. Y Estados Unidos suministraba la mitad del petróleo. Pero el pronóstico de Hoover fue acertado. En 1970, la producción alcanzó el máximo y empezó a decaer. Desde 1970, Estados Unidos produce menos petróleo cada año. Actualmente produce solamente 8.300.000 barriles al día, pero consume más de 20 millones de barriles. Así que tenemos que importar unos 2/3 del petróleo que utilizamos. Todos los días, Norteamérica compra al extranjero alrededor de 12 millones de barriles de petróleo. Empleamos una enorme cantidad de nuestras riquezas y la transferimos a países productores de petróleo, algunos de los cuales no son amigos. Y no solo Estados Unidos. Muchos países europeos y asiáticos dependen del petróleo extranjero y cada vez es más difícil de obtener. No nos hemos quedado sin petróleo, pero el que obtenemos no es de buena calidad y es caro. Tenemos petróleo propio para otros 100 o 150 años, pero cada vez es más difícil de conseguir, más costoso. Había una segunda parte en el pronóstico de Hoover. Calculó que la producción de petróleo del mundo alcanzaría el máximo a principios del siglo XXI y empezaría a disminuir paulatinamente. Algunos expertos creen que su teoría del apogeo del petróleo ya se ha confirmado. Es como el cuento del niño que dice que viene el lobo y la gente ya no le presta atención, pero al final el lobo aparece y como en el cuento será verdad y el petróleo se agotará. A pesar de todo, durante décadas ha aumentado nuestra dependencia del petróleo. Todos sabemos que el petróleo no durará siempre, pero aún así somos adictos a la infraestructura que nos rodea, a la cultura en que vivimos. La población ha dejado las ciudades y las zonas rurales. Ha habido un enorme crecimiento económico en los suburbios y el coche se utiliza para todo. Para ir a trabajar, a comprar, al colegio. El automóvil forma parte de la vida de la gente y particularmente los grandes todoterreno que son rápidos, cómodos y más seguros. Y ahora que China, India y otros países en vías de desarrollo se industrializan rápidamente, está apareciendo allí una sociedad consumidora de energía.
Como inevitablemente la producción de petróleo se repartirá con otros países, habrá menos para todos y con graves consecuencias. No puedo imaginar que la sociedad acepte voluntariamente una gran reducción en la calidad de vida cuando tiene un inmenso ejército que puede conseguir el petróleo. Muchos expertos temen que si el transporte, la industria, la agricultura y las comunicaciones sufren un paro, el resultado podría ser una lucha desesperada por los artículos de primera necesidad. Región contra región, nación contra nación. ¿Realmente el mundo se está quedando sin petróleo? Ya hemos consumido 1 billón de barriles de petróleo desde 1859. Pero los científicos nos están diciendo que pueden quedar 1, 2 o incluso 3 billones de barriles. ¿Deberíamos preocuparnos? Los 3 billones que quedan no durarán tanto como el billón que ya hemos consumido. Porque nuestro porcentaje de consumo se está acelerando. Estamos agotando esas enormes existencias más deprisa que nunca. El máximo apogeo del petróleo es un tema grave del siglo XXI, pero lo supera el calentamiento del planeta, porque ese es un problema en el que nos estamos centrando ahora, porque lo tenemos aquí, lo padecemos ya. Aunque no sabemos la fecha exacta en que acabará el mundo que conocemos, ese día llegará. Por eso, la búsqueda de petróleo es una cuestión de supervivencia. El petróleo se encuentra muy profundamente en la Tierra. Hace decenas de millones de años murieron plantas y diminutas criaturas marinas, cayeron en los lechos marinos y quedaron cubiertas de sedimentos. Durante miles de siglos, la masa de material orgánico sufrió una transformación química. Si llega a la temperatura adecuada, se convierte en petróleo. Si el petróleo queda atrapado entre las capas sedimentarias y una capa de roca, se forma un depósito. El petróleo es más ligero que el agua. Flota y necesitamos que algo impida que ese petróleo aflore a la superficie y se evapore de forma natural. En los primeros tiempos de la explotación petrolífera, los ingenieros perforaban pozos en las zonas donde el petróleo se filtraba y salía fuera de la tierra. Gradualmente, los geólogos fueron entendiendo mejor cómo se había formado el petróleo y, por lo tanto, dónde buscarlo. Y empezaron a aplicar nuevas tecnologías. Durante los años 30, los geofísicos que buscan depósitos de petróleo han utilizado ondas sísmicas para estudiar el terreno bajo la superficie. Es similar a la tecnología médica de ultrasonidos. Envían ondas de sonido al interior de la Tierra y miden la forma en que rebota el sonido. Aunque esta tecnología ayuda, la exploración petrolífera sigue siendo una apuesta. Si el pozo es productivo, el petróleo crudo va a la refinería, donde se modifica para hacer gasolina, diésel, combustible para aviación y otros productos. Pero encontrar petróleo y extraerlo del subsuelo es solo la mitad del reto. También hay que llegar al petróleo. El gran problema es si tendremos acceso a los campos petrolíferos. Si las compañías estadounidenses y el mundo desarrollado, nuestros aliados, tendrán acceso a los campos petrolíferos. Arabia Saudita produce diariamente más de 10 millones de barriles de petróleo. Y como solo consume parte de lo que produce, es el líder mundial en la exportación de crudo. Arabia Saudita es la más influyente, es irreemplazable. Es como el Banco Central. Si se cerrara, fallaría todo el sistema mundial de energía. Algunos expertos, incluyendo al inversionista en energías de Houston, Matthew Simmons, creen que Arabia Saudita ya ha llegado al apogeo en la producción de petróleo y que no puede mantener su actual porcentaje de exportaciones.
Basándose en las investigaciones para escribir su libro Crepúsculo en el desierto, afirma que Arabia Saudita ha aumentado sus reservas de petróleo de 160 a 260.000 millones de barriles. Tienen cantidades inmensas de petróleo. Pero igual que cuando usas la pasta de dientes y tienes medio tubo, empieza a ser más difícil sacar la que queda y desperdicias mucha de la que aún queda porque no vale la pena el esfuerzo. Eso es lo que ocurre con el petróleo de buena calidad. De los pozos convencionales solo se puede extraer un tercio del petróleo que contienen. Así que, aunque puede quedar bastante petróleo, la mayor parte no se aprovecha. Las nuevas tecnologías están ayudando a maximizar la cantidad de petróleo que se puede extraer, pero eso también acelera el proceso de agotamiento. Al final, la escasez de petróleo es inevitable. En 1973 tuvimos un desagradable primer contacto con lo que podríamos tener que enfrentarnos cuando la OPEP, Organización de Países Productores de Petróleo, creó una escasez ficticia. El embargo del petróleo lleva a un enorme aumento del precio de la gasolina, al racionamiento y a las largas colas. Subió la inflación y el desempleo, y una recesión que tardó muchos años en resolverse. Los consumidores estadounidenses respondieron rechazando los automóviles que consumían mucha gasolina y durante un tiempo utilizaron coches más pequeños. Pero otros países fueron más previsores. Brasil desarrolló una gran industria para convertir la caña de azúcar en etanol. Hoy, la mayoría de los 3 millones de automóviles de Brasil funcionan con etanol o gasool, un combustible mixto. Lo que Brasil hizo es lo que otros países deberían haber hecho: buscar fuentes de energía que controles, que estén en tu país. Pero cuando el precio del petróleo se estabilizó en los años 80 y 90, los consumidores estadounidenses perdieron interés por el ahorro de combustible. Con el regreso del petróleo barato, se volvieron hacia los todoterreno y los coches potentes con un alto consumo. Sin embargo, en los últimos años, el precio del petróleo ha vuelto a subir y el Próximo Oriente, rico en petróleo, es más inestable que nunca. Los estadounidenses quieren tener energía independientemente, aunque no comprendan qué significa. Quieren reducir su dependencia del Próximo Oriente. Quieren más eficiencia, pero sin sufrir. Muchos expertos se preguntan si es el momento oportuno para ampliar el uso del etanol en Estados Unidos. Desde hace muchos años, para evitar la detonación del combustible, en el país se añade un 10% de etanol a la mayor parte de la gasolina que se consume. El etanol, que es una versión enriquecida del alcohol, se consigue fermentando cualquier sustancia orgánica como caña de azúcar, cereales, maíz o incluso hierbas y basura. En Estados Unidos la mayor parte se obtiene del maíz. Producir etanol es relativamente fácil, pero tiene algunos inconvenientes. La elaboración no es barata y podría llegar a causar escasez de alimentos. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Golden, Colorado, está estudiando la forma de hacer etanol más barato como alternativa viable a la gasolina. Nuestros análisis demuestran que el precio del litro, que ahora es de 90 céntimos, podría llegar a los 55 céntimos. Las investigaciones que hacemos en estas instalaciones son para mejorar la fermentación y los otros procesos y reducir en lo posible el coste de producción de ese combustible. Pero como el etanol requiere mucha energía para su obtención y causa contaminación, muchos expertos lo ven como una solución temporal para nuestros problemas de energía. Con la situación actual de las cosas, estamos estudiando el uso del etanol, pero es una mala solución. Es un producto realmente malo, así que hay que borrarlo de la lista.
La esperanza es poder desarrollar otras energías alternativas antes de que nuestro mundo se venga abajo. El petróleo no durará para siempre y los días de los automóviles a gasolina podrían estar contados. Para evitar una catastrófica crisis social, muchos expertos creen que debemos dedicar nuestros esfuerzos a reinventar el automóvil. Tenemos varias opciones, pero la dificultad, el reto que se nos presenta es que hace falta tiempo para hacer la transición. Una posible solución, la tecnología de baterías de combustible de hidrógeno, está ahí desde hace décadas. Se ha utilizado para suministrar energía a nuestras naves espaciales, incluyendo el transbordador espacial. Parece ser una alternativa ideal, una energía poderosa, renovable y limpia, sin emisiones de gases perniciosos. Muchas empresas automovilísticas están investigando las baterías de hidrógeno y dicen que tendremos coches comerciales movidos por hidrógeno en las próximas décadas. En el Laboratorio de Energías Renovables de Colorado, los científicos están ayudando a desarrollar esta nueva tecnología. Este modelo demuestra cómo funciona. Se alimenta con la luz del sol y produce electricidad por medio de una célula solar fotovoltaica, y con esa electricidad y un electrolizador se descompone el agua, H2O, en hidrógeno y oxígeno. Separa el hidrógeno y el oxígeno y alimenta una batería que a su vez produce electricidad, agua y calor, y suministra energía al automóvil. Muy simple, muy limpio. Solo hay algunas dificultades. En primer lugar, el precio. Los prototipos de automóviles con baterías de hidrógeno cuestan actualmente 1 millón de euros. Y hay otros problemas. A diferencia del petróleo y el etanol, el hidrógeno en sí no es una fuente de energía. Se necesita energía para crearlo. Hay que hacer el hidrógeno a partir de otra cosa. Actualmente el hidrógeno se hace usando gas natural. Es posible hacerlo a partir de agua, pero requiere mucha electricidad. Si las baterías de combustible tardaran años en ser viables, ¿cuál es la solución a corto plazo? Un creciente número de expertos en energía cree que la tecnología híbrida puede ser la solución. Honda presentó en 1999 al mercado norteamericano el primer automóvil de ese tipo fabricado en serie, el Insight. Estos automóviles son sorprendentemente eficientes. Usan un motor eléctrico y un motor de gasolina que se coordinan para hacer funcionar el vehículo. Los híbridos usan mucha menos gasolina que los automóviles convencionales, porque los motores eléctricos son bastante más eficientes que los mejores motores de combustión interna. Los híbridos se están haciendo muy populares. Las ventas de híbridos suben, pero se tardará unos 14 años en cambiar la flota de automóviles. Ahora estamos empezando, pero todavía hay muchos todoterreno y gente que quiere seguir conduciéndolos. No obstante, con la subida de los precios de la gasolina, bajan las ventas de vehículos todoterreno y la tecnología híbrida continúa desarrollándose. La próxima fase es un híbrido recargable. Si se carga por la noche, por la mañana puede recorrer 60 kilómetros utilizando solamente el motor eléctrico del vehículo sin necesidad de gasolina. La característica especial de un híbrido recargable es que tienes más capacidad de batería y puedes recorrer 15, 30, 50 o 60 kilómetros dependiendo del tamaño y la capacidad de la batería. Ahora se trata de desarrollar baterías que almacenen más energía y duren más. Mientras, se están volviendo los automóviles totalmente eléctricos que la General Motors construyó hace 10 años. El fabricante de automóviles de Detroit promete lanzar dentro de algunos años un nuevo modelo eléctrico, el Volt. Aunque puede parecer una buena noticia, si se considera detenidamente, es evidente que cualquier tipo de auto eléctrico presenta una nueva serie de inconvenientes.
Necesitaríamos más electricidad, y la fuente más probable es, por supuesto, el carbón, con el que fabricamos la mayor parte de la electricidad. Desgraciadamente, las centrales hidroeléctricas alimentadas con carbón generan una gran cantidad de dióxido de carbono y mercurio que van a parar a la atmósfera y son causantes del cambio climático. Pero el desarrollo de nuevas tecnologías puede ser la solución. Hay varias formas de manejar ese dióxido de carbono. En una planta grande no es muy difícil recuperar el dióxido de carbono. Es costoso, pero no difícil. En lugar de que el dióxido de carbono se libere en la atmósfera, se puede conducir por tuberías a cierta profundidad bajo tierra y almacenarlo permanentemente. Los expertos esperan que la combustión del carbón sea limpia. La tecnología del carbón limpio será uno de los pilares a largo plazo, la política de energía nacional. Incluso la energía nuclear, con el potencial peligro del fallo de los reactores y los residuos radiactivos que duran miles de años, está siendo reconsiderada para la expansión. Actualmente proporciona una quinta parte de la energía que consume Norteamérica y tiene una importante ventaja. La energía nuclear es una de las pocas opciones que tenemos y ofrece los medios para obtener electricidad sin emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Los recursos más extendidos y más limpios de los que disponemos son la energía solar y la eólica. Los científicos trabajan para conseguir un avance en la tecnología de las energías alternativas. El propósito de este laboratorio es hallar y reunir las múltiples formas de hacer diferentes clases de baterías solares para que sean más eficientes y reducir su coste. Pero pasarán años antes de que la energía solar y la eólica puedan reemplazar al carbón y suministrar electricidad a los vehículos eléctricos. Lo cierto es que nunca podremos desconectar una cosa y conectar otra. Y eso es un gran mito en el que creen los estadounidenses. Necesitamos un programa de protección del medio ambiente muy agresivo para ganar tiempo y conseguir esa nueva energía. ¿Cuáles son los mayores riesgos para el futuro? La conservación es casi siempre más barata y más rápida de aplicar que la investigación de las fuentes de energía o el aumento de producción de las energías alternativas. Pero la conservación de energía requeriría un cambio drástico del estilo de vida dependiente del petróleo y otros combustibles fósiles. Vivimos como dioses. La energía que usamos nos permite una increíble calidad de vida y, por supuesto, el mayor reto es ¿qué podemos hacer para mantener la calidad de vida que tenemos ahora? Irónicamente, el alto precio de la gasolina puede estar ayudando a motivar la protección del medio ambiente y la innovación. Si los precios son altos, las empresas, los gobiernos y la gente estarán más motivados para invertir en la búsqueda de fuentes de energía. De hecho, el alto precio del petróleo es uno de los factores más importantes para conseguir que esas tecnologías alternativas entren en el mercado más rápidamente. ¿Cuál es la mejor solución? No hay una mejor solución. Es una selección de soluciones, una combinación. Se puede hacer una transición cómoda ahora o una transición difícil después. Es factible. Se puede mantener un buen estilo de vida. Ya no podremos seguir conduciendo esos grandes todoterreno. Pero eso llegará tarde o temprano. Por el momento, el automóvil movido por gasolina es una bestia con un apetito ilimitado. Para continuar alimentándolo, las compañías petroleras tendrán que hacer todo lo posible por encontrar nuevas fuentes de suministro. Si lo consiguen, ganaremos tiempo para desarrollar las energías alternativas antes de que sea demasiado tarde. La pura realidad a la que nos enfrentamos es que no podemos seguir contando con el petróleo tan barato y fácil que teníamos en el pasado. Cada día que hablamos del máximo apogeo del petróleo nos acercamos más al abismo.
Si esperamos hasta que estemos totalmente seguros de que el petróleo ha alcanzado el máximo, perderemos el tren. Vamos contrarreloj. Por eso, los geólogos e ingenieros están haciendo todo lo posible por extraer hasta la última gota. Las tecnologías han avanzado mucho en las últimas décadas. Y por supuesto, eso nos permite entrar en campos que antes eran inimaginables. Pero el desafío es enorme. Estamos haciendo descubrimientos a grandes profundidades. Estamos hablando de 12.000 metros. Ahora se perfora a 3.000 metros o incluso más que antes. Estamos llegando a un tipo de tolerancias y a las inversiones típicas del programa espacial. Son cosas muy sofisticadas. A 500 kilómetros de las costas de Luisiana, cerca del Golfo de México, un equipo de ingenieros y geólogos trabaja en el proyecto petrolífero con la técnica más audaz jamás vista. Devon Energy, una compañía de exploración y desarrollo de combustibles fósiles, está usando una avanzada técnica científica para perforar en aguas profundas. El objetivo es extraer el petróleo que está a 8.000 metros bajo el lecho oceánico. Encontrar y explotar las reservas es fundamental para Estados Unidos. Queremos ser cada vez menos dependientes del petróleo y el gas extranjero. Todavía tenemos muchas aguas profundas y horizontes inexplorados dentro de las fronteras de Estados Unidos, y las aguas profundas del Golfo de México son una de las más interesantes. La exploración de cada pozo cuesta 100 millones de euros. El proceso es enormemente difícil, costoso y peligroso, y los riesgos nunca han sido tan altos. Se podría tardar 6 años en desarrollar la zona con el altísimo coste de 6.000 millones de euros. Pero los ingenieros y sismólogos de la compañía creen que puede haber bolsas de petróleo que contengan no menos de 15.000 millones de barriles. Otras zonas de gran interés son las arenas petrolíferas, también conocidas como arenas de alquitrán, una mezcla de arena o aguas lodosas y petróleo crudo muy pesado. Hay vastas extensiones de arenas petrolíferas en Alberta, Canadá. Los ingenieros no perforan para conseguir ese petróleo, lo extraen. Es un proyecto de megaminería a cielo abierto. Las arenas se procesan, se extrae el petróleo de ellas y se vuelven a depositar en el mismo lugar. Debido en parte a la extracción de arenas petrolíferas, Canadá ha aumentado la producción en los últimos años. Se ha convertido en el primer proveedor del petróleo que importa a Estados Unidos por delante de Arabia Saudita. Pero esta fuente de petróleo también tiene sus desventajas. No es fácil, es sucio, costoso y perjudicial para el medio ambiente. Tampoco es una ganga. Otro proveedor muy importante, Venezuela, tiene enormes depósitos de aceite pesado. Exporta cerca de 2.200.000 barriles diariamente, aunque está considerado inferior al petróleo de Oriente Próximo. La calidad de ese petróleo lo hace menos atractivo por la necesidad de un refinado más intenso y el uso al que puede destinarse. La reserva del aceite pesado de Venezuela podría ser de cientos de miles de millones de barriles. El aceite pesado que se encuentra allí necesita más refinado que el crudo ligero procedente de Oriente Próximo. Pero el aumento de la demanda ha hecho económicamente más atractivo el petróleo venezolano. Los geólogos siguen buscando más petróleo por todas partes, y su atención se ha concentrado en el potencial petrolífero del esquisto. Se descubrió a principios del siglo XX, pero el esquisto petrolífero no es líquido. El petróleo debe ser extraído de las rocas sólidas. El esquisto petrolífero es petróleo nonato. Está contenido en rocas volcánicas que no se hundieron lo suficientemente en la tierra para convertirse en petróleo, y por lo tanto no es petróleo. Hay vastos depósitos de esquisto petrolífero en Colorado. En esa zona hay más petróleo en forma de esquisto petrolífero que en todos los depósitos de Arabia Saudita.
A diferencia del petróleo corriente, el esquisto petrolífero se refina en el lugar. Se está probando un método que consiste en la inyección de dióxido de carbono en la formación de esquisto. Y se bombea cuando se convierte en petróleo líquido. Pero otra vez hay problemas. Es muy perjudicial para el medio ambiente, tiene un alto coste y se necesita más energía para extraerlo que la energía que produce. Está por ver si el esquisto petrolífero llega a ser una fuente importante. Otra posible fuente de petróleo es el carbón. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis, desesperados por obtener combustible para su maquinaria de guerra, desarrollaron esta tecnología. Los alemanes hicieron volar su fuerza aérea durante la Segunda Guerra Mundial con combustible obtenido del carbón. Y esa tecnología no es ningún misterio. Tenemos grandes suministros de carbón. Somos la Arabia Saudita del carbón de todo el mundo. Tenemos enormes reservas y la tecnología necesaria para convertir ese carbón en diésel y gasolina de buena calidad. Pero convertir el carbón en petróleo es otra solución a corto plazo, porque es caro, contamina y no nos libera de la dependencia de los combustibles fósiles. No es posible cambiar a una de esas fuentes de energía por lo elevado de los costes y sus consecuencias desconocidas. Pero los tiempos difíciles podrían requerir drásticas soluciones. Ya es demasiado tarde para tomárnoslo con calma. En otras palabras, no podemos esperar a hacer la transición de la sociedad actual a una sociedad sostenible sin ningún coste y sin sufrir algunas penalidades. Pero si ignoramos la realidad, los expertos temen que el precio de nuestra pasividad nos conduzca a una guerra por el petróleo. Si la demanda de petróleo continúa y se acaba el suministro, el efecto dominó puede llevarnos a un punto sin retorno. Y nos lanzaríamos de cabeza a un caos social y económico, o aún peor. No hay un plan B viable, y la alternativa al plan B es el plan C, una recesión mundial peor que la Gran Depresión de 1930. Los 4 jinetes del apocalipsis: la guerra, el hambre, la peste y la muerte. Según los estudios de un creciente grupo de expertos en energía, lo siguiente podría ser nuestro destino en un futuro cercano. En el año 2012, una clase media de propietarios de automóvil ávidos de energía ha seguido prosperando en China, India y otros países en vías de desarrollo. La demanda de petróleo en el mundo ha pasado de 84 millones de barriles diarios a 100 millones. Los productores y las refinerías no pueden aguantar el ritmo. Eso tiene una repercusión. Las naciones empiezan a maniobrar para posicionarse cuando el petróleo se hace más escaso. Con la escasez de petróleo, un desastre natural o creado por el hombre podría provocar lo inimaginable. Mi mayor temor, y debería ser el de todos, es que ocurriera algo similar a lo del 11 de septiembre y tuviera lugar en Arabia Saudita. La instalación saudí de Ras Tanura es la mayor terminal del Golfo Pérsico. Recibe y transporta 10 millones de barriles de petróleo cada día. Si Ras Tanura u otra terminal importante fueran atacadas por terroristas, los resultados serían catastróficos. Incluso bajo condiciones normales, este tipo de instalaciones son muy peligrosas. Porque el petróleo es muy inflamable y explosivo. Así que si una instalación fuera atacada, se producirían una serie de desastres que causarían una crisis inmediata. Si esto ocurriera, no se podrían procesar y transportar esos millones de barriles diarios y la economía mundial entraría rápidamente en recesión.
Lo que más me preocupa a largo plazo es una total interrupción del suministro y un fallo total en el sistema de la seguridad de la energía. En Estados Unidos tuvimos un adelanto en el verano de 1979 cuando instalamos el segundo sistema de conducciones de combustible. Hubo tiroteos, hubo puñetazos y se destrozaron muchos coches. Cuando la crisis empeora, el precio del petróleo alcanza los $150 el barril. El litro se paga a 2 euros en las gasolineras. El propietario de un todoterreno pagará 200 euros por llenar el depósito. Las decenas de millones de habitantes de los suburbios sin medio de transporte no pueden ir a trabajar. Con la subida del precio del petróleo, las granjas no pueden cultivar productos baratos. Los gastos de transporte, dependientes del precio del combustible, se disparan. Eso aumentaría el precio de los alimentos. Y si tenemos la combinación de una rápida subida del coste de la energía y de la comida, la recesión económica generalizada es segura. Ese primer invierno hay escasez y subidas de los precios del petróleo para calefacción y uso doméstico. Para resistir, muchos vuelven a usar leña como combustible. Los cielos se vuelven grises y las personas que no consigan combustible no sobrevivirán. Con tantos productos dependientes del petróleo, tanto para la fabricación como para el transporte, el precio de los artículos de primera necesidad se pone por las nubes. Aumenta el hambre, las enfermedades y la delincuencia. El precio del combustible para el transporte se dispara más allá del alcance de la mayoría de consumidores y fabricantes. Las empresas, incluso las más importantes, quiebran. La crisis económica empeora. Estamos inmersos en una total depresión. Tendríamos un problema con el número de desempleados. La gente podría perder sus casas por no poder hacer frente a los gastos. Los bancos se arruinarían. El mercado de valores se derrumba. Vuelven las colas ante los comedores de caridad. Millones de personas se quedan sin hogar. La inflación es tan alta que el dinero apenas tiene valor. El gobierno tendría que realojar a la gente que no tuviera casa ni trabajo. Y habría tumultos y malestar en las calles. Con la caída de la economía prospera el mercado negro. Se forman bandas para proteger a los comerciantes. La sociedad se tambalea al borde del colapso. Cuando las personas pierdan su conexión con una matriz social funcional, intentarán sobrevivir como puedan. Las motocicletas están a la orden del día y funcionan con etanol fabricado en los patios. Es el mundo de Mad Max en el que la gente elabora sus propias estrategias para sobrevivir. Para salvar a sus desesperados países, los gobiernos consideran la intervención armada. Estados Unidos y China han anunciado que no aceptarán que el mundo les niegue el suministro de petróleo, porque el petróleo es vital para sus economías. Y en el mundo se han librado muchas guerras por menos que eso. Si las naciones extranjeras invaden Oriente Próximo para llegar a los campos, podrían enfrentarse a armas nucleares que las naciones productoras de petróleo han conseguido para defender lo que les queda. Como ese es el aspecto más importante de la economía, será algo por lo que lucharemos. Será una solución rápida. La sociedad desaparecerá. ¿Es inevitable esta perspectiva de pesadilla? Algunos expertos creen que todavía estamos a tiempo de hacer algo para impedir la inminente crisis del petróleo. Tenemos un pequeño espacio de tal vez 5 o 7 años para evitar la caída de la sociedad y elaborar un gran plan B que se ocupe de la coordinación mundial.
Yo creo firmemente que cada individuo puede hacer cambiar las cosas y que la protección del medio ambiente es por lo menos la mitad de la ecuación en el futuro. Tenemos que madurar y darnos cuenta de que es un reto, de que tenemos que hacer cambios y sacrificios, porque eso es mejor que la guerra. Cualquier sacrificio que hagamos y los inconvenientes que tengamos que sufrir son mejor que la pérdida de vidas humanas. Mucho mejor.